Queremos multiplicar las expresiones racionales. Sin embargo, antes de multiplicar, simplificaremos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Sin embargo, para hacer esto, primero debemos factorizar los numeradores y denominadores. Al observar la primera expresión racional, debemos reconocer que x al cuadrado menos 16 es una diferencia de cuadrados y, por lo tanto, se factorizará en dos factores binomiales. Como x veces x es igual a x al cuadrado y 4 por 4 es igual a 16, un factor binomial es x más 4 y el otro es x menos 4. Ahora factorizamos 2x al cuadrado más 5x menos 12. Observe que no tenemos factores comunes distintos de 1 y, por lo tanto, el trinomio factoriza si se factorizará en dos factores binomiales. Además, observe cómo el coeficiente principal es 2, lo que hace que sea un poco más difícil de factorizar. Hemos discutido varias formas de factorizar trinomios cuando a no es 1. En este video, usaremos prueba y error. Entonces, debido a que el primer término es 2x al cuadrado, lo que es igual a 2x veces x. Un factor binomial tendrá 2x en la primera posición. El otro binomio tendrá h en la primera posición. Y ahora hemos colocado los factores negativos de 12 en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y externo, nos da 5x positivos. Para el 12 negativo, consideremos los factores negativo 4 y positivo 3, así como negativo 3 y positivo 4. Una cosa que debemos reconocer es que nunca usaremos más o menos 4 en este binomio porque si lo hiciéramos, el binomio tendría un factor común de 2, lo cual no es posible si 2 no es un factor común en el trinomio original. Además, colocando el más 3 en este binomio, y el menos 4 en este binomio, y ahora verifiquemos la suma del producto interno y externo. El producto interno es positivo 3x, más el producto externo es negativo 8x. Eso es igual a 5x negativo, y queremos 5x positivo. Y debido a que tenemos el signo equivocado, es una solución simple. Cambiamos la suma a la resta y la resta a la suma. Cambiamos esto a 2x menos 3, y cambiamos esto a x más 4. Ahora verifiquemos que la suma de los productos es positiva 5x. Ahora el producto interno es negativo 3 veces más el producto externo ahora es positivo 8 veces. Lo que nos da 5x positivo, que es el término medio. Esto ahora se factoriza correctamente. Ahora factoricemos la segunda expresión racional. Mirando el numerador, observe cómo el coeficiente principal es 1, lo que hace que sea más fácil de factorizar. Si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales, porque el primer término es x al cuadrado, y x al cuadrado es igual a x multiplicado por x, tenemos un factor de x en la primera posición de ambos binomios. Y de nuevo ahora porque el coeficiente principal es 1, los segundos términos en los factores binomiales serán los factores positivos. Y sumar al negativo 8. Y debido a que 4 veces negativo es igual a 16 positivo, y 4 negativo más 4 negativo es igual a 8 negativo, ambos factores binomiales son x menos 4. Lo que significa que x al cuadrado menos 8x más 16 es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora factoricemos 2x al cuadrado menos 13x más 15. Si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es 2x al cuadrado, es igual a 2x veces x. Un factor binomial tiene 2x en la primera posición y el otro factor binomial tiene x en la primera posición. Nuevamente porque el coeficiente principal no es 1, ahora colocamos los factores positivos 15 en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y externo sea negativa 13x. Y debido a que la suma tiene que ser negativa, usaremos factores negativos de 15 positivos. Usemos 3 negativos y 5 negativos. Teniendo en cuenta que si queremos que las cosas se simplifiquen, y porque tenemos un factor de 2x menos 3 aquí, pongamos menos 3 con 2x aquí, lo que significa que pondremos menos 5 con x. Y ahora verifiquemos la suma del producto interno y externo. El producto interno es negativo 3x, más el producto externo es negativo 10x. ¿Qué aviso nos da 13x negativo, que es el término medio? Ahora que tenemos todo factorizado, podemos simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de 2x menos 3 dividido por 2x menos 3 simplifica a 1.
Ambos tienen un factor común de x más 4 aquí, x más 4 dividido por x más 4 se simplifica a 1. Y también tenemos un factor común de x menos 4 aquí, x menos 4 dividido por x menos 4 también se simplifica a 1. No tenemos otros factores comunes entre los numeradores y los denominadores y, por lo tanto, ahora nos multiplicamos, sabiendo que el producto estará en la forma más simple. Solo queda un factor en el numerador que es x menos 4 y solo queda un factor en el denominador, que es x menos 5. Este es un producto simplificado de las dos expresiones racionales. Espero que les haya resultado útil.